cabe resaltar que en algunos podría llamarnos la atención este tema dentro del, digamos, el consumo de las especies que habitan en el mar, ¿cierto? Cómo al consumirlas pueden llegar a producir ciertos nutrientes y ciertos beneficios para la salud. Entonces, ¿qué nos podría causar directamente el tomar el agua de mar? Entonces, la pregunta para Alvarito sería, ¿por qué deberíamos implementar el uso del agua de mar? ¿Cuáles serían sus beneficios y por ende los componentes? Sí, David, sí has sabido que el mar provee alimento para la humanidad. Se ha sabido desde siempre que la, la diversidad marina ha servido de alimento por muchos miles de años a las comunidades que habitan los litorales. De hecho, las algas y los pastos marinos, los pastos que crecen en sus alrededores, en las playas, pues también son de plantas de alto nivel nutricional. Entonces, en el mar tenemos una despensa nutricional alimentaria inagotable, eterna, infinita. Por eso, nuestra propuesta de una esperanza de vida en tiempos de guerra es esa esperanza que provee el océano como alimento. Y un buen alimento, pues lo sabemos por nuestros abuelos y por todas las generaciones anteriores que tenían un alimento de primera calidad, que cuando hay un buen alimento, y lo decía, entonces lo decía Hipócrates. Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. O sea que en el alimento tenemos la calidad de vida. De hecho, la enfermedad radica en la mala alimentación. Bueno, digamos que es uno de los pilares, porque tampoco es solamente la mala alimentación, también es la acidez y la deshidratación. Y pues agregado o sumándole a eso o como valor agregado, sí, digámoslo así, la alimentación hoy transgénica, clones, híbridos, la comida chatarra y bueno, y toda la industria alimentaria que es nociva, toca decirlo, es nociva para la salud, inclusive lo que uno cree que es alimento natural, que lo compra verde en las plazas de mercados, o el plátano, la papa, el tomate, cuando los compra entre comillas natural, pues viene con una carga de transgénica muy alta, que eso es lo que termina deteriorando y degenerando la célula, volviéndola cancerígena y trayendo pues toda esta enfermedad que hoy podemos visualizar, que no es solamente en los países subdesarrollados, sino que en los países desarrollados también vemos cómo el cáncer se posiciona. Y un estudio eh, hecho por allá, lo escuché en un video por allá como del 2006, 2007, decía que la tercera causa de muerte, por ejemplo, en los Estados Unidos, eran los tratamientos clínicos, médicos y farmacéuticos. O sea que dice el estudio que cuando uno visita a un médico por X patología y ese médico le receta, vamos a poner un ejemplo, llego al médico por una situación, él me determina que tengo cáncer, me receta quimio, estoy garantizando que de la quimio me voy a morir, que esa quimio me va a matar. Posiblemente muchas personas escuchan y dirán, bueno, pero yo me curé. Bueno, sí, es una curación temporal, pero en el tiempo puede ser, no sé, puede ser en casos de 6 meses, de 1 año, de 3 años, de 5 años, aparece la metástasis y ya la metástasis es mortal, ya no hay nada que hacer. También por estudios que han hecho médicos muy conscientes y científicos muy conscientes, se ha determinado que quien tiene un cáncer y lo trata de forma natural, con alimentación, con una alimentación diferente, lo más natural posible, no se va a curar, sino que se va a sanar, porque curación es diferente a sanación.
Sanación es cuando hay una regeneración total de la célula. Y curación es cuando la célula sigue enferma, pero a través del medicamento, pues ella se mantiene. Está enferma, pero se mantiene. Entonces, a tu pregunta es eso, es mirar el océano, que en la misma inmensidad que tiene él, está la inmensidad de la calidad de vida de los seres humanos y de la calidad del alimento nutritivo que podemos obtener de él. No solo de las especies marinas, sino que a falta de ellas, de poderlas cazar, digamos, tenemos el agua de mar, que es biodisponible para cualquier persona y gratuita. O sea, a nadie que se arrime al océano, a una línea de playa, le pueden decir: esa botella de agua de mar que recogió le vale tantos dólares o tantos pesos, o no hay forma. Entonces, eso debe quedar claro en la gente, que debemos ir al océano a hacer nuestros propios ejercicios. Eso nos va a garantizar que no hay pago, nos va a garantizar la gratuidad, pero nos va a garantizar la calidad, porque también nos falta el que, pues hombre, te vende un agua con sal y te dice que es agua de mar. Bueno, Alvarito, podemos empezar a sentar bases y a poder comprender que el agua de mar sana, hidrata, y que incluso si en algún momento alguien llega a naufragar, puede llegar a ingerirla sin ningún problema. Pero por causa de todos estos mitos y creencias que se difunden, pues la tergiversan en su esencia natural. Entonces, me cabe hacerte otra pregunta. ¿Es posible que el agua de mar entonces se pueda contaminar? Es totalmente imposible que el agua de mar se contamine. Bueno, yo siempre he dicho, hay dos formas de contaminarla. La primera es vertir en el océano una cantidad de contaminación igual a él o superior. Si es inferior, no hay manera. Bueno, y no hay ningún elemento en el planeta que tenga esa, que sea la misma cantidad que tenemos de ese líquido, ¿no? Y la otra forma de contaminarla es la que vienen haciendo inclusive médicos. Desafortunadamente han utilizado sus diplomas y sus conocimientos, se han vuelto youtuber, y eso es una consecuencia precisamente porque la medicina ha perdido tanta credibilidad que hasta los médicos se han vuelto youtuberos para poder que sus ingresos mejoren. Pero un día hicieron un juramento, precisamente el juramento hipocrático, y para salvar vidas, para entregar su vida por la vida de la humanidad. Pero es triste ver médicos que se han vuelto youtubers y como tienen alguna credibilidad en las redes, entonces salen a atacar todo lo que está, digamos, dispuesto por la creación por millones de años, que no necesita exámenes, que no necesita protocolos, que no necesita investigaciones, que está investigado, que está documentado, que hay todos los estudios fitosanitarios y de todo tipo. O sea, no le cabe un estudio más al agua de mar. Y los estudios que han hecho del agua de mar, desgraciadamente, ha sido para desvirtuarla y no han podido. En la CEJA Antioquia, en la Universidad de Antioquia, aquí en Colombia, después de haber hecho unos avances importantes a través de las investigaciones de Laureano Domínguez y de algún grupo de científicos, y después de haber encontrado que no había forma, y Laureano lo dice muy claramente, las empresas públicas de Medellín, las que manejan las aguas, diría yo que en casi todo el territorio nacional, en vez de pensar en represas que son costosas, que contaminan, que dañan el medio ambiente, hombre, deberían pensar en eso que tiene Laureano metido en el corazón, que son la línea de agua de mar que llegue a las casas. Pues por otros conocimientos que uno tiene, uno sabe que eso va a ser un imposible. Y teniendo pues organizaciones que no les interesa nada la vida, y teniendo como aliados pues a médicos y a científicos y a una serie de personajes que trabajan en defensa de hacer daño,
no en defensa de hacer el bien, sino de hacer el mal. Entonces yo veo es un poquito dificultoso, difícil, complicado. Entonces, pero hay que seguir haciendo la tarea, paso a paso, cada uno en la forma que pueda. Entonces vemos que detractores del agua de mar vamos a encontrar por cantidades, pero cuando vemos los resultados y sabemos que hay más estudios que detractores, porque no han podido, organizaciones mundiales y organizaciones de mucho poder y prestigio, y médicos muy conocidos, como te digo, que no han podido desvirtuar, desacreditar el agua de mar, porque la clínica aplicada sí desvirtúa la teoría científica. O sea, cuando vos has hecho ya los tratamientos y te has puesto a tomar agua de mar y tu vida cambió para bien, pues puede venir el médico más cabezón con los títulos de Harvard, de Cambridge, de Oxford o de donde sea, y no te puede decir que el agua de mar no se puede tomar. Que además, quienes la promueven disuelta, y eso también es un paradigma que aprovechamos aquí la oportunidad que nos das, David, para decirle a la gente que el agua de mar se toma pura. Y la idea que desde hace muchos años se ha venido procurando es que una persona que tiene una calidad de vida buena tome 3 vasos de agua de mar al día, no esperar estar enfermo, porque el agua de mar no es para enfermos, ni es para curar enfermedades. El agua de mar es nutrición, es hidratación y es alcalinidad. Bueno, Álvaro, muchas gracias. De verdad que me dejas muy anonadado con mucha de toda esta información. Y para todos los que nos estén escuchando por primera vez, les pedimos siempre el poder investigar la información. Porque recuerden que investigar nos ayuda a poder tener un mayor discernimiento frente a un tema tan confrontado y distorsionado como este. Bueno, me queda preguntarte también de que dentro de la composición del agua de mar, ¿tendrá alguna relación con nuestra sangre? Y también si es posible que se pueda inyectar. Sí, efectivamente, dentro de los estudios que hizo René Quintón hace 100 años, él determinó que el plasma sanguíneo era igual al agua de mar. Y ahí aparece el plasma de Quintón. También toca hacer una claridad. Una cosa es el plasma de Quintón, el agua de mar en su estado puro, natural, como sale del océano. Y otra cosa es el plasma de Quintón de las empresas multinacionales que venden una agua de mar embotellada, tratada, microfiltrada, homogenizada, bueno, todos los tratamientos que le hacen para disque destruir cualquier parásito o virus que pueda estar en ella o cualquier agente patógeno que pueda estar en ella, entonces matan el agua de mar. Entonces, cuando encontramos por ahí el plasma de Quintón como marca, ahí estamos fallando. El plasma de Quintón es el océano en su estado natural, así como está ahí, así como está en el mar. Ese es el plasma de Quintón. Y efectivamente es similar a la sangre, por eso se puede inyectar. Y hay cantidad de videos y de terapias que podemos ver en las redes sociales de personas que se inyectan el agua de mar pura. Hay otros que hablan de disolverla. Bueno, quien la está disolviendo la está mejorando el agua, y en este caso el agua de mar, que es la madre de todas las aguas, pues es perfecta. ¿Por qué? Porque ella es un espíritu. Y a los espíritus no hay que quitarles ni ponerles. Ellos por su naturaleza ya son perfectos. Entonces los que pues, tienen otro tipo de intereses, pues ya empiezan a hablar de que aguas isotónicas y meterle CDS y ponerle tierra diatomeas y bueno, una cantidad de vitaminas
y una cantidad de cosas que le quieren poner al agua de mar que no la necesita, pero detrás de todo eso lo que va es el negocio económico, porque entonces ya dicen, no, es que eso es un tratamiento con vitaminas no sé qué, con no sé qué, entonces eso, y terminan haciendo así una terapia costosísima, que inclusive muchas veces más costosa que una terapia médica. Entonces los promotores de agua de mar terminan haciendo también un daño muy grande al agua de mar, promoviendo ese tipo de hechos. El agua de mar es agua de mar y no más. Agua de mar para tomar, agua de mar si se la va a inyectar, agua de mar si se la va a echar en los ojos, agua de mar si se la va a echar en los oídos, como sea, agua de mar pura, 100% natural, como la saque del océano. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Esta información cada vez se pone más interesante y me agradó ese comentario cuando mencionas que el espíritu no se le quita ni se le pone, porque de por sí ya está vivo. Y es ahí donde vemos a las grandes industrias que a nivel mundial siempre se jactan en sus grandes investigaciones solamente para seguir enfermando y controlando al hombre. Entonces, quisiera que pudiéramos sondear un poco más en lo de René Quintón, si la ciencia de alguna manera en aquel momento cuando él empezó a dar a conocer sobre la importancia del agua de mar, a qué se pudo haber enfrentado y cómo ha sido ese camino del agua de mar para darse a conocer a la humanidad. Bueno, sí, René Quintón se enfrentó, fue una lucha dura, porque estaba en el tiempo en que la farmacéutica empezaba a hacer sus estudios para tumbar lo que por millones de años había funcionado, la naturopatía y todas las ciencias naturales que se manejaron por millones de años, que fue la ciencia, digamos, la herbolaria y todo lo que tenía que ver con plantas, con tallos, con raíces, con hojas, todas esas terapias que se hacían y que a nosotros pues todavía nos tocó. Yo recuerdo que mi abuela nos quitaba la fiebre y nos quitaba la diarrea y que eso era lo que las enfermedades que le daban a uno de muchacho, una virosis por ahí que de pronto caía. Todo eso era con hierbas que la abuela las tenía ahí en el patio de la casa. El informe Fresner, los Rockefeller, cuando incursionan en la industria petrolera, ellos con los Carnegie deciden hacer un estudio de cómo estaba la industria médica en ese momento, y deciden hacer un estudio a nivel de Estados Unidos. Bueno, ese estudio termina siendo un estudio para el planeta completo, y utilizan a Abraham Fresner para que haga un estudio y determine lo que es hoy la medicina. Entonces, es triste decirlo por los médicos que, de hecho, mi respeto por ellos, pero que si conocen el informe Fresner, entonces tienen una responsabilidad muy grande en las muertes de sus pacientes. Y si no lo conocen, pues tienen que estudiarlo y dejar la ignorancia, porque dejaron de ser médicos para volverse vendedores de medicamentos, porque el médico se dedicó solamente al síntoma, y para ese síntoma las organizaciones de la salud, las farmacéuticas, crearon unos protocolos. Entonces yo llego con un dolor de cabeza y ellos determinan que ese dolor de cabeza es por X situación, y para todo el mundo la misma medicamento. Entonces el médico dejó de ser médico. Los médicos antiguos, los viejitos, que todavía por ahí quedan algunos, y algunos médicos jóvenes muy buenos que de pronto traen esa fibra de sus papás o de sus abuelos que fueron médicos en su momento, o que lo traen dentro de su propio corazón porque traen la fuerza sanadora de Rafael. Entonces los hay muy buenos, pero desafortunadamente la gran mayoría de médicos son un fracaso hoy, porque no han podido dar con el bienestar de la gente, que fue lo que juraron defender cuando un día recibieron un diploma de cualquiera de las universidades del planeta. Y resulta que ese diploma se los da es
la industria farmacéutica y se volvieron vendedores de fármacos. Y bueno, hasta el día de hoy uno ve que la gente entra a un proceso de enfermedad, y de ese proceso de enfermedad se muere. Porque no había, inclusive los mismos médicos, yo conozco oncólogos con cáncer. Entonces uno dice, bueno, un oncólogo y tiene cáncer, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El psicólogo a punto de enloquecerse. Entonces, ¿qué pasa con nuestros profesionales? ¿O para quién están trabajando? ¿Qué fue lo que aprendió nuestros profesionales? Y lo digo a modo de reflexión, no de crítica ni de nada. Los respeto y sé que los necesitamos y los valoramos, y yo personalmente los valoro, pero sí tienen que, como que eso que se aprendió en la universidad se vuelva realmente una verdad. Procurar la vida y la calidad de vida de las personas. Bueno, Álvaro, es muy interesante todo lo que nos has venido hablando hasta el momento. Y es que también hablar del agua de mar, pues por ende es hablar de la creación, y hablar de la creación, aunque suene a los oídos de muchos suene extraño, pero hablar de la creación y del agua de mar como tal es hablar de Dios. Y a Él no se le puede conocer por fuera de la creación. La pregunta entonces es, si el agua de mar de alguna manera puede implicar tener una conexión directa con esa fuente creadora. La autora Beatriz Rauber maneja un tema muy, muy interesante. Yo he venido aprendiendo mucho de ella cuando ella habla de los cristales de memoria. De hecho, la palabra mar leída al revés es ran, es memoria. Y efectivamente lo que estás diciendo, David, es la memoria de la historia del universo. Cuando vos te tomas un vaso de agua de mar, te estás tomando toda la historia preexistente desde allá, desde antes de que existiera este planeta siquiera. Te estás tomando toda esa memoria. Por eso es que la genética de nosotros está en el mar. Por eso es que una mujer, digamos en gestación, con la ingesta de agua de mar, ella puede hacer una regeneración del bebé en caso de que tenga una tara genética. Y es que maravilla, sin necesidad de la intervención de un médico o de un proceso clínico. Entonces, claro, toda la vida en este planeta está compuesta de 4 espíritus, que es la tierra, el fuego, que es el sol, el aire y el agua. Y el agua, pues el océano. No es gratis que el 70 o 75% del planeta sea agua. No, eso no es gratis. Es porque desde allí procede toda la vida y la connotación espiritual, creacional, de, llámelo usted como quiera, de Dios, del Padre Eterno, de la gran conciencia creadora, del gran universo, como cada cual dentro de su filosofía lo quiera relacionar. Pero es vida, y allí está la vida. Por eso el agua de mar es incontaminable, el sol es incontaminable, el Padre Eterno no se puede contaminar. Entonces allí tenemos ese principio de Él en beneficio de nosotros, como una esperanza de vida en tiempos de guerra, que es lo que venimos entregando por toda Colombia, haciendo giras, entregándole a la gente este conocimiento, que sepa que hay un plan, escuchémoslo así, para evitar que nos tumben este video en el momento. Hay un plan, y pues lo que sucedió entre el 2019 y 2020 pues es claro, y quien hoy todavía crea en eso, pues qué pesar, documéntese. Sí lo llamo a que busque información, porque sobra información. Entonces, la conexión de la creación, de la naturaleza, del agua de mar, con lo infinito, con lo eterno, con el espíritu de la creación, con la gran conciencia creadora, es total. Lo que pasa es que siempre se ha visto como el elemento material, líquido, agua, que primero que todo no es agua, por su forma, por lo que podemos visualmente tener, decimos es agua, pero ni siquiera es agua. Son cristales líquidos de memoria, donde se encuentra la memoria
de todo el universo. Absolutamente toda la memoria universal está en el agua de mar. Y ahí están las grandes humanidades. Hay un disco de Macaco donde dice que somos gotas diferentes pero todas iguales. Es eso, las humanidades somos gotas de mar. Por eso nuestra sudor es salado, nuestra lágrima es salada, nuestra orina es salada, nuestra sangre es salada, porque somos gotas de ese gran océano de creación universal que pues en la Tierra lo tenemos como lo conocemos y como esa fuente de vida. Cuando el planeta haga su giro de eje planetario, pues lo que hará el océano es de entrar a las tierras que están contaminadas, que están dañadas por los químicos, y restaurarlos y regenerarlos. Entonces, ¿por qué? Porque el agua de mar tiene un componente regenerativo no solamente para nosotros los seres humanos, sino para los animales y las plantas también. Toda la vida del planeta se regenera con agua de mar. Bueno, Alvarito, ¿y qué nos podríamos allí para complementar con eso que nos acabas de decir? ¿Qué nos dicen los Cogis en su pensamiento acerca de esta gran memoria de la creación como lo es el mar? Bueno, efectivamente, dentro de todo lo que hemos investigado sobre el agua de mar, lo más antiguo que nos encontramos es la información que nos dejaron los Kogi como un legado ancestral para hoy. Y que Parravicini, el visionario o profeta o como lo queramos llamar, de Argentina, que lo llaman el Nostradamus argentino o el Nostradamus latinoamericano, él tiene una cantidad de psicografías y una cantidad de información sobre el mar. Los Kogi nos hablan de eso, de que el mar es ese vientre donde todo existía antes de existir. O sea, que es ese gran espíritu que nosotros conocemos como el Santo Espíritu, que es la misma memoria del Padre en nosotros. Entonces, los Kogi nos dejaron ese gran legado de que antes de que todo existiera, antes de que existiera la vida misma en el planeta, ya era el océano, y que allí estaba el gran vientre donde todo se contenía. Y la mar no era la madre, ni eran las plantas, ni eran los animales, ni era nada. Era la memoria de todo lo que iba a existir, y era pensamiento y memoria. Es muy hermoso. En 5 líneas los Kogi, en 5 líneas nomás, ellos nos ubican dentro de lo que es el océano. Terminan diciendo, es pensamiento y memoria. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque, como les decía ahora, hay 2 formas de contaminar el agua. La una, vertir una cantidad igual o superior a la masa de agua que hay en el océano, que es imposible. Y la otra es con el pensamiento. No es que esa agua está sucia, no es que esa agua ahí cae esto, no es que el agua, los caños, no es que el agua, las alcantarillas. Ahí está contaminando el agua. Entonces, cuando usted se va a tomar esa agua con ese pensamiento, la contamina. La molécula del agua cambia. ¿Quién dice eso? Lo dice el científico japonés Masaru Emoto. ¿Cómo él pudo demostrar que con el pensamiento la molécula del agua se modifica? Y una cosa es cuando pienso que tan rica, tan sabrosa, tan necesaria, tan bella, le coloco pensamientos de amor, de armonía, de paz, de equilibrio. Y otra cosa es cuando es agua tan sucia, qué porquería eso, cómo se toma esa cochinada. Ya eso hace que la molécula del agua cambie. Entonces, científicamente hay informes, los que queramos, en el sentido que queramos, de fitotoxicidad, de pensamiento, de memoria, de espiritualidad. No de espiritualidad filosófica y banal, de religiones o creencias, o dogmas o filosofía. No es eso. Es que lo que tiene vida tiene espíritu. Lo que no tiene, hasta la piedra, que nos parece que es un ente ahí que inmóvil,
tiene su propio espíritu. Lo que pasa es que tenemos que comprender por el espíritu la individualidad de cada uno de ellos. No es lo mismo el espíritu del pájaro que el espíritu del hombre, o el espíritu de la palma, o que el espíritu del agua, o que el espíritu del aire. Son 4 espíritus: agua, tierra, fuego y aire. Todos cohesionados por una fuerza de creación que es la que equilibra y armoniza el universo, que es el amor. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a tomar el agua de mar con mucho amor para que el agua de mar me haga un efecto superior. La gente me dicen, don Álvaro, yo llevo 5 años tomando agua de mar y no veo resultados, pero se la toma con fastidio, se la toma con pereza, no la siente, no la tiene como su compañera ideal. Entonces, claro, se la toma con un pensamiento de enfermedad. Y entonces, ¿cómo le va a actuar el agua? Pues con el pensamiento de enfermedad que ella le está poniendo. Es eso, así de simple, así de sencillo. El agua de mar es el poder de lo simple. Ir al mar, recoger su agua con mucho amor, con pensamientos de armonía, de equilibrio, de paz, que son los pensamientos de creación, el amor, la paz y la armonía. Y bueno, cuando entremos al mar, pidámosle permiso, ahí mentalmente, para que Él nos reciba y también nos entregue todo ese amor que Él tiene y todo ese beneficio a través de las olas, para la respiración, a través de las olas, por ósmosis dentro al cuerpo. Es un tema, el tema del agua de mar desde esa parte, digamos, como espíritu, es muy hermosa y es comprobada y demostrada. Lo demostró el doctor Masaru Emoto. Bueno, hablar del agua de mar, vemos en esta entrevista y en todo el recorrido que he visto que has tenido, Álvaro, y que sé que por ahí hay algunas otras personas también que comulgan, dando a conocer el agua de mar. Desde el punto, como bien lo acabas de referir, espiritual, porque sí, bien, y toda esta información nos ha dejado muy claro que no se puede comercializar algo que es totalmente gratuito, que está al alcance de la mano, que tiene tantos beneficios y más aún que nos lleva a enfrentarnos a lo que muchos aún no quieren ver, y es un panorama de guerra. Y qué bueno que nos hayas tocado las profecías. Por ahí Mateo 12:42 y Lucas 11:31 nos habla de que la reina del sur se levanta, y por ahí Parravicini también nos habla de que es la gran samaritana del mundo. ¿Cómo podríamos, para poder empalmar y terminar la entrevista, darle ese mensaje de esperanza en tiempos de guerra a la humanidad a través de el agua de mar? Bueno, a mí siempre me preguntan, don Álvaro, ¿por qué no transmite por Facebook las conferencias que usted da? Porque desafortunadamente todas estas plataformas son censuradas cuando hay verdades para decir. Pero sí toca decirlo. Hay un plan en contra del ser humano. Y lo tocabas ahora, estamos a puertas de una tercera guerra mundial. La guerra en Ucrania, de Rusia con Ucrania, produjo un desabastecimiento en Colombia, no sé si en el resto del mundo. Aquí un bulto de agroquímico podía costar entre 80 y 120 mil pesos. La guerra de Rusia-Ucrania puso ese mismo bulto entre 150, 400 y hasta 500 mil pesos. Y fue una guerra en otra latitud, muy lejos de Colombia. Pero nosotros tenemos que entender que hoy todos los países están entrelazados a través de una cosa que llama el nuevo orden mundial. Y que todos los países tienen que ver con todos. Las economías de todos los países tienen que ver con todo. Entonces yo quisiera decir que ya economía no es que Colombia tenga una economía y Estados Unidos otra y Rusia otra y Alemania. No, la economía del planeta es una sola. Y cuando una economía fracasa, fracasa toda la economía global. Ahí en Estados Unidos vemos que en este momento hay unas dificultades con el dólar, he escuchado por ahí en los noticieros. Y eso hace que los mercados del mundo pues se disparen. En Colombia todo se pone caro, el dólar subió que venía bajando.
La guerra de Israel con Palestina también ha traído consecuencia a Colombia, porque es que tenemos comercio con todos los países del mundo y todos los países del mundo tienen comercio con Colombia. Entonces nosotros tenemos que ser un poco más inteligentes y lo que decías ahora, investigar. La escuela a nosotros nos hizo ignorantes para hacernos esclavos del trabajo y del dinero de un salario, trabajar por un salario. Pero el hombre tiene que romper ese paradigma también de la educación y bueno, ir a la universidad por el título, pero también investigar por fuera. Porque en el caso que nos compete aquí, que es el caso, por ejemplo, de la nutrición, de la medicina, digámoslo así, sin tener nada que ver con eso, pero que eso es lo que el agua de mar aporta, entonces sería bueno que los médicos, hombre, miraran para otro lado, y no solamente el agua de mar, hay muchas cosas muy interesantes en beneficio del ser humano que el médico pudiera adoptar en beneficio de sus pacientes. Pero es que el paciente desapareció y se volvió fue el cliente. Y hay que explotar ese ser humano hasta que, dice por ahí un artículo que leí precisamente del orden mundial, de la cuna a la tumba, desde que nace hasta que se muere, lo están inyectando con venenos, y venenos en todos los sentidos, alimento, medicamento, la información que vemos, la música que consumimos. Bueno, es un ataque contundente permanente al ser humano. O sea, nosotros tenemos que ser dioses, David, porque ya con tanto ataque ya era para que la humanidad de este planeta no existiera. Y es ataque tras ataque y guerra tras guerra y guerras de guerrillas y guerras entre países y guerras para acá y guerras familiares y guerras mentales, que es que yo tengo una guerra conmigo, que yo quiero una cosa pero que hago otra, porque entonces tenemos que empezar como a recapacitar y a reflexionar sobre ese tipo de temas porque están pasando cosas y están pasando cosas en nuestras narices y no estamos dando cuenta. Entonces, con nuestras charlas, con nuestras conferencias llevamos eso, una esperanza de vida en tiempos de guerra, con un elemento eterno, inagotable, como es el océano, como es el agua de mar, y bueno, y todo lo que la biodiversidad inagotable también que tenemos disponible en los océanos. Entonces, de verdad que el agua de mar no solamente sirve para nutrir o para poder acabar incluso con la hambruna, ¿cierto? Para lo que elemental o básicamente se pudiese llegar a utilizar, sino que también nos puede ayudar a enriquecer el espíritu, pero como bien lo dices tú, programándola y sintiéndola desde el pensamiento y el corazón, porque de nada sirve estarla tomando solo por tomarla y que ella haga el efecto sin uno tener la necesidad realmente de poder sentir que ella tiene algo como unos cristales, gotas de vida que nos puedan a nosotros hacer el efecto de lo que ella realmente tiene y nosotros necesitamos. Entonces, Álvaro, muchas gracias por tu espacio, por el gran trabajo que has venido haciendo. De verdad que de corazón estoy siguiendo muy cerca todo lo que estás haciendo, y acá en Estados Unidos esperamos de alguna manera poder dar a conocer el agua de mar, porque pues ya sabemos que acá es un poco diferente por los permisos y todo ese gran panorama que quiere tergiversar este gran conocimiento acerca del agua de mar, pero no es impedimento para poderlo dar a conocer. Álvaro, me despido y muchas gracias de todo corazón. Un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo y por tu espacio. No, David, muchas gracias a vos, y muchas gracias a todas las personas que te siguen en tus redes, y que bueno, que esto sea un acto de reflexión para todas las personas que nos logren escuchar en algún momento, y para los médicos también se los dejo ahí. Revisen, analicen, estudien, busquen, indaguen y sean médicos. Juraron defender la vida, no la destruyan.